nace el movimiento moderno en la década del 20 con preocupaciones, una profunda conciencia social en ese momento y una definición, una redefinición, digamos, del rol del arquitecto como actor y hacedor de una nueva realidad, de un nuevo mundo para una nueva realidad. Esto se plasma en lo que se llamó el Deutsche Werkbund, o sea, una sociedad dedicada justamente a investigar y a reflexionar de industriales, arquitectos, profesionales que debatían sobre la naturaleza del nuevo hacer arquitectónico. Una de las primeras manifestaciones fueron una serie de exposiciones que se hicieron en Ámsterdam, en congresos y exposiciones que se celebraron en Ámsterdam. Básicamente este eje era holandés, alemán y austríaco. Bueno, las obras que estamos viviendo acá para sintetizar, son las dos de la parte superior, son muestras de la obra funcional, yo diría, de la arquitectura moderna que realiza justamente la exposición alemana de arquitectura que se hace en Stuttgart en el año 1928, en lo que se llama Weissenhof. Este Weissenhof, que fue afortunadamente se salvó del bombardeo de la ciudad de Stuttgart, que era muy industrial y muy rica, y un objetivo militar muy importante durante la Primera Guerra, se salvó y Stuttgart no fue bombardeado en este punto, tampoco en la Segunda Guerra Mundial, o sea que esto está reparado totalmente y en buenas condiciones. ¿Qué vemos acá? Dos tipologías importantes. Una, la de la izquierda es la izquierda superior, es la obra de viviendas adosadas en dúplex que desarrolla Oud. Oud es un arquitecto holandés que trabaja fundamentalmente en Rotterdam y Ámsterdam y que va a hacer muchos conjuntos, y esta es una tipología de vivienda en dúplex. El de la inmediata siguiente es la obra de Le Corbusier, de viviendas apareadas, que se desarrolla con todos los principios de la arquitectura de él, o sea, el pilotis, la vivienda con la fenêtre longueur, o sea, la ventana continua, la azotea accesible, la terraza accesible, en fin, todos los principios de Le Corbusier. Lo que interesa en este conjunto es el que no está mostrado, que es la obra de Mies. Mies va a ser justamente, que va a definir la planimetría general y que va a invitar los arquitectos que van a participar en esta muestra, va a ser un monobloc, que va a ser el primer monobloc de viviendas construido con sesgo moderno. O sea, esta propuesta de Mies, que ustedes podrán buscar en la obra completa o se recordarán de la clase del año pasado, es el nacimiento de una tipología edilicia, que es muy importante porque justamente va a construir, digamos, la orientación, la dirección de las búsquedas tipológicas de vivienda. La siguiente es una vivienda, la tercera, es esto es el Karl Marx Hof en Viena, realizado por un arquitecto que se llama Karl Henn, o sea, un arquitecto marxista que hace este conjunto de viviendas sociales y que interesa por qué. Las tipologías son muy limitadas, son viviendas muy mínimas. Justamente el tema central de la modernidad es cómo construir, cómo maximizar los recursos construyendo viviendas absolutamente mínimas que respondan a las necesidades funcionales y a los requerimientos funcionales del habitante. Esto define justamente cuáles son las dimensiones mínimas de la cocina, cuáles son las dimensiones mínimas de un baño, o sea, las dimensiones mínimas del hábitat. En el Hof que que están mostrando en la imagen central de las 5 superiores, es el Karl Marx Hof. ¿Qué tiene de interesante esto? Esto está como a unos 8 o 10 kilómetros de la ciudad del centro de Viena, y es un conjunto popular. Tiene la particularidad
de ser una especie de gran Versalles. Si ustedes lo ven, es, es, eh, es un tema que luego va a retomar Bofill en la década del 60 o 70, más bien de los 70, en clave postmoderna. Bofill va a hacer en, en la ciudad de París, en las afueras, en uno de los barrios de las nuevas ciudades, un conjunto que se llama el Versalles para el pueblo. Ese Versalles para el pueblo, en realidad, lo había hecho ya Karl Marx aquí en Karl Henry, digamos, en este conjunto, que era una barra y luego dos enormes alas en los dos costados, en lo que generaba unas manzanitas todos continuos, como si fuese un gran palacio. Esos espacios comunes centrales son decisivos en la conceptualización de lo que era la vivienda social. La siguiente nos interesa mucho, es un ejemplo más. La que sigue es la intervención en Ámsterdam del grupo. En Ámsterdam se va a construir todo un barrio que se llama Ámsterdam Sud, y luego un sector en Ámsterdam Norte, que es que estamos viendo en la imagen debajo de Oud. Hay una obra de Michel Leclerc. La obra de la extremo derecha, de las 5 que están arriba, es también una obra de Michel Leclerc. Michel Leclerc es un arquitecto, de los tantos que van a intervenir en la municipalidad, que es un arquitecto funcionario que proyecta conjuntos habitacionales, van a proyectar todo lo que es el barrio este, que tiene de particularidad que respeta las ideas de la calle, respeta toda la lógica, digamos, urbana del 19, del siglo XIX, y que sobre un planteo urbano de Berlage, que ha sido profesor de ellos, van a construir un enorme conjunto, no sé cuántas viviendas, son como 20, 30 manzanas, muy grande el conjunto, es un área, es un distrito que pretende tener todos los equipamientos en el conjunto. Se tratan de darle a un barrio periférico las calidades de un barrio autosuficiente y tan potente como el centro. Entonces tiene comercios en la parte inferior y luego, no continuos, por cierto, algunos comercios en algunos ángulos, en algunas esquinas, y luego la vivienda colectiva en la parte superior está desarrollada con tipologías en la que la tipología, digamos, es menos interesante que la tipología que va a inventar Mies en el Weissenhof-Siedlung, pero de todas formas es innovativo en realidad de vivienda colectiva y de una tecnología desarrollada todo con ladrillo en un país donde el ladrillo es un material económico y hay una tradición y una cultura de construir con ladrillo que hace que sea imbatible con relación a los prefabricados. Yo he escuchado conferencias de un arquitecto que se llamaba Resnick Brenner, del cual tuvimos un hijo, alumno nuestro en diseño 4 y 5, hace unos 15 años. Resnick Brenner había hecho un máster en Holanda y yo le escuché una clase en Córdoba cuando debutaba como docente en los años 60, 70, en las cuales señalaba justamente que el prefabricado no pudo competir nunca con el ladrillo porque estaba tan analizado el ladrillo y estaba tan perfeccionado que la mano de obra holandesa y permitía un rendimiento que era incomparablemente menor que el costo que cualquier tipo de inserción de prefabricado. Las imágenes subsiguientes, acá hacemos un salto, viene la guerra, esto va a pasar desde el 20 al 30, en los 30 las condiciones alemanas van a deteriorarse, se van a deteriorar desde el punto de vista cultural, social, económico y político. El partido nazi va a entrar en el poder en el año 32 y la persecución a los opositores, entre ellos nuestros maestros, Gropius y Mies, que van a ser expulsados prácticamente del Bauhaus,
o sea que van a tener que exilarse en definitiva y van a parar en Estados Unidos. Se genera un periodo negro hasta los años, hasta la guerra, 39 al 45. Esta Segunda Guerra Mundial tiene efectos descomunales de destrucción en toda Europa, y como consecuencia de eso, la recuperación económica europea, producto del trabajo incesante de los europeos y de un plan Marshall que afortunadamente llegó a tiempo como para ayudar a la reconstrucción de Europa, permitió que finalmente, ya en los años 50, ya con las economías bastante recuperadas, los alemanes hicieran una exposición en la ciudad de Berlín. Las imágenes de la segunda, tercera y cuarta imagen son todas imágenes de ese mundo de la década de 50, este es del año 58, en que hay un barrio en Berlín que no es muy genial, pero tiene la particularidad de reflejar toda la ideología de la época, de la arquitectura de la época, en la cual este barrio se llama Hansa-Viertel. Se escribe H-A-N-Z-A, Hansa-Viertel. V corta I-E-R-T-E-L. Búsquenlo luego en Google y demás, van a encontrar toda la información. Bueno, las obras que acá seleccionó Barbie son una obra de Aalto, me parece que es, en la cual no incorpora absolutamente nada nuevo a Aalto, así como Aalto va a producir obras maestras. Esta no es una de las que seleccionaríamos como obra maestra de él. Es un edificio en la que no hay preocupación, digamos, de hacer una producción masiva, sino de hacer simplemente una tipología de edificio común, con una parada. Pero acá nace ya un concepto importante, que es, en este edificio, en los cuatro que vamos a ver, al lado en la segunda fila, desde arriba para abajo, en la fila del centro, está Michel Leclerc a la izquierda, Aalto la siguiente es Vaquema, y la siguiente no la conozco, la inventó Barbie, es una foto desconocida para mí, debe ser de Niemeyer. Niemeyer. Claro, sí, lo reconozco, digamos, pero por las plantas, no por la imagen. Y la siguiente es una obra de Le Corbusier que va a ser para Berlín también, no en ese conjunto, en otra parte, cerca del Estadio Olímpico, va a ser otra unidad de habitación de Marsella. ¿Qué es lo que tienen de importante esta? Esto es un momento fundacional de una serie de tipologías de edificios, que son la barra, la torre, pero estas tienen una particularidad que a mí me interesa que ustedes registren. Una, en el ejemplo de Aalto, lo que tienen es un ascensor. Vamos ahora a analizar cómo funciona el ascensor. El ascensor es un elemento caro, o sea, un elemento bastante caro, lo siguió siendo durante las primeras experiencias mías profesionales. O sea que lo importante era rentabilizar el ascensor, y en el caso de Aalto hay una parada cada nivel, cada piso, como lo conocemos en todos los proveedores horizontales de la Argentina. En la siguiente, en Vaquema, hay una parada cada 2,5 pisos. En la siguiente, en el caso de Niemeyer, hay una parada cada 2 pisos porque hay dúplexes. Y finalmente, en Le Corbusier, que es la imagen de la terraza del extremo derecha, la terraza como territorio de socialización en el esquema de la unidad de habitación de Marsella, hay una parada cada 3 pisos. O sea que acá aparece la tipología de la barra y la tipología de la torre, pero con paradas, con distintos tipos de paradas. Esto es importante, no les puedo hacer el corte, que sería muy elemental, pero creo que esa es la conclusión de estas imágenes que estamos viendo.
En las imágenes de la izquierda, de abajo, de este momento fundacional, en la que ustedes van a ver, ustedes lo pueden ver, la tipología de Niemeyer se les he mostrado en la clase, o sea, ustedes la tienen en esa clase de vivienda, o sea, que la han escuchado, pues estamos haciendo un repaso nada más. La imagen de la izquierda, que no sé bien, no se ve bien, no sé qué es lo que tiene, el extremo izquierdo. Es el hábitat, el de Moshe Safdie. No, ese es muy posterior. La imagen antes de hablar del hábitat, hablemos de las cuatro imágenes de la parte inferior. Una es la imagen de José Luis Sert. José Luis Sert es un arquitecto español importantísimo, del cual afortunadamente en la ciudad de Barcelona la obra maestra de arquitectura son dos, aparte de Gaudí. Las dos obras importantes en Barcelona para ver son el pabellón de habitación de Marsella, el pabellón de alemán, no de Marsella, el pabellón alemán al pie del cerro, que está reconstruido por Solán Morales, y que es el pabellón de Barcelona que hizo Mies en la exposición de Barcelona, y que ha sido reconstruido. La otra obra es la Fundación Miró. O sea, Miró, que es un ciudadano catalán y que, no sé, vivió en parte básicamente en París la mayor parte de su vida, pero que es de la campiña catalana, va a donar a la ciudad de Barcelona un enorme, el museo que se va a construir, que lo va a construir José Luis Sert. Este museo, que está en el monte, ¿cómo se llama? El cerro Chuites, no me recuerdo cómo se llama. ¿Ah? Montjuïc. El Montjuïc, me estaba faltando el prefijo Mont. El Montjuïc es el monte donde va a construir, casi coronando el Montjuïc, está la obra de José Luis Sert, para este formidable artista surrealista catalán, que va a hacer una obra intemporal y que se llama José Luis Sert. Estoy afectado. Todos los errores atribuyendo al COVID. Bueno, o sea, estoy un poco disminuido, se me mezclan. Bueno, esta obra que están viendo es muy importante, es una obra hecha, él va a ser decano de la facultad, lo van a contratar como decano por ahí en los años 40, exilado ya de la guerra civil española del 36 al 39, se va a exilar en Estados Unidos, y afortunadamente la Universidad de Harvard lo contrata como decano, no me acuerdo qué año, por ahí los 50 y pico, por ahí, y va a construir para la Universidad de Harvard varias unidades muy importantes, varias obras importantes. Va a tener una sociedad con otros arquitectos americanos que no me recuerdo cómo se llamaban. Bueno, hoy día la memoria no me funciona bien, pero bueno, van a ser una serie de obras. Una de ellas está en la isla Roosevelt, en New York, entre Queens y Brooklyn y Manhattan. Hay una isla que se llama Roosevelt, en cuya punta hay una obra de Kahn terminada hace muy poco, que figura en esa no tan memorable serie que se llama Billions. Aparece una conversación justamente celebrada en ese monumento le han hecho, que se ha construido ahora, pero es un proyecto de Kahn. En esa isla hay un conjunto construido por José Luis Sert, muy importante, de viviendas parecidas a estas, pero en forma de barras. ¿Qué tiene de particularidad esta? Estas son viviendas para estudiantes
casados, o sea, para parejas en la ciudad de Harvard, en la ciudad de Cambridge, donde está Harvard. Este conjunto tiene la particularidad de estar constituido por una serie de barras y torres. Lo interesante de estas barras y estas torres es que tiene el ascensor, volviendo al tema del ascensor, tiene una parada y una circulación horizontal cada 3 pisos. Esto permite un rendimiento del ascensor y concentra las llamadas y reditúa notablemente al disminuir el número de paradas del ascensor. El ejemplo de José Luis Sert es magnífico, es una magnífica obra. La imagen de la derecha, inmediatamente al lado de esto, aparece algo que es bastante singular, una obra maestra de la arquitectura que esta es una obra de Erskine, Ralph Erskine, que está en Newcastle upon Tyne. Newcastle upon Tyne es una ciudad que está entre Londres y Edimburgo, en la mitad, casi al borde de donde se une Inglaterra con Escocia. Y este conjunto es un conjunto habitacional que está como a unos 10 kilómetros de la zona central. Yo llegué el tren, me bajé y tomé un ómnibus que me llevó a este conjunto. Este conjunto tiene la particularidad de ser un enorme conjunto, no sé cuántas hectáreas tiene, pueden ser 20, 30 hectáreas, y al mismo tiempo está todo desarrollado el conjunto a lo largo de unos 15 años, y que es un ejemplo de participación del usuario. O sea, el obrador se pone en una fábrica que existía ahí trabaja Erskine, que es un arquitecto inglés, pero que vive en Suecia, vive en Estocolmo y tiene su estudio en un barco frente al Palacio Real. O sea, Ralph Erskine es un arquitecto notable y muy poco difundido. En realidad hubiera merecido varias veces el Pritzker por delante de muchos otros. Bueno, se nos murió, como siempre. A Woodson le llegó un día antes que se muriera, a Fray Otto lo mismo. O sea que, bueno, típico caso de estos premios que se dan cuando las personas están al borde de morirse y se dan cuenta que recién se dan cuenta que eran importantes. Bueno, no es extraño, o sea, no es extraño, es una norma, es una regla de oro. O sea, a Woodson se la dieron prácticamente al borde de la muerte. A Fray Otto se la dieron 2 días después de haberse muerto. Y a Erskine no se la dieron. Bueno, como Borges y a tantos otros. Bueno, lo importante de esto es este conjunto, que es una obra realmente magistral, es que es toda una comunidad, es todo un barrio, o sea, es un barrio muy grande, o sea, como le digo, es un barrio de 30 hectáreas, o sea, prácticamente una ciudad. Y tiene una particularidad que es el enorme muro, que se llama The Great Wall, o sea, un gran muro que protege de los vientos del norte, donde viene el frío en el hemisferio norte, y que son viviendas colectivas, pero viviendas colectivas en las que los costos son muy mínimos, y lo interesante de este ejemplo, más que nada, es que es, como diríamos, prácticamente atipológico. O sea, lo que construye es un conjunto en el que hay tantas tipologías que prácticamente no hay nada que se vaya repitiendo. O sea, hay viviendas en dúplex, viviendas individuales, o sea, es todo un tejido. Es una especie de collage, es como el mundo, digamos, tan variado como el mundo y como la sociedad. Me parece notable como conjunto. Yo pasé un día memorable en él. O sea, uno pareciera ser como que eso hubiera sido construido efectivamente por muchos, casi la mano del arquitecto se nota poco en cuanto a la impronta, pero bueno, Erskine hizo además una biblioteca fantástica en la Universidad de Estocolmo, en las afueras de la ciudad de Estocolmo. No me recuerdo cómo se llamaba
la universidad hizo un auditorio y demás, y en la ciudad de Londres hizo un conjunto, un centro comercial en un edificio que tiene una forma de un barril que se va abriendo con un espacio central unificado, que se llama The Ark, el Arca, y que, bueno, estuvo mucho tiempo cerrado por colapso comercial, pero que ahora ha sido rehabilitado. Bueno, no sé bien exactamente, cuando fui a verlo me encontré que estaba cerrado, o sea, había quebrado. Bueno, o sea que no. Bueno, pero ¿qué es lo que me interesa señalar? Me interesa señalar, poner el énfasis sobre la personalidad de Erskine y la capacidad para inventarse un mundo a partir de creer en el mundo y en la más absoluta variedad tipológica. El ejemplo que sigue no es, bueno, son conjuntos hechos por Salmona, de los cuales no voy a hablar hoy día. Saltando este momento de la arquitectura, paralelamente a este conjunto que estamos viendo, en este momento estoy señalando la obra de Sert, hay al lado una foto de un conjunto que interesa en tanto y cuanto muestra un ejemplo de la década del 60, de un movimiento. Acuérdense que la década del 60 es la década de los Beatles, de tantas cosas, de cambios culturales y sociales importantísimos, para el rock, para la cultura, para la liberación de la mujer, para una serie de fenómenos. Pero el conjunto del hábitat es un conjunto hecho por Moshe Safdie, o sea, un arquitecto importante. En ese momento era un estudiante egresado de la Universidad de Montreal y hace este proyecto que es una sucesión de cajas, o sea, como containers de hormigón prefabricado in situ y izados por grúas y puestos en posición. La situación es que este conjunto es es lo que sucede cuando se apilan estos conjuntos habitacionales, se apilan estos containers y que lejos de tener racionalidad, por cierto, fue hecho para una exposición que se llamaba Montreal 67, que era una exposición mundial realizada en Montreal, en la que participaron todos los países y entre los cuales había 3 pabellones importantes. Uno de Fuller, Buckminster Fuller, para Estados Unidos, que era una cúpula de Fuller, y luego adentro colgadas únicamente, los únicos objetos que se mostraban eran las cápsulas que se habían mandado, no sé cómo se llamaban, donde habían ido los primeros astronautas. Estas estaban colgadas en este recinto y pasaba por el conjunto pasaba un metro, no un metro, ¿cómo se llama? Bueno, Un tranvía. no un tranvía, no, más pretencioso que un tranvía, era bueno, un monorail a una altura de 20 metros, como el que hay en Florida. Bueno, en este momento estoy en el siglo XIX, o sea, no me acuerdo de las cosas del siglo XX. Bueno, de todas formas, este conjunto que interesa, en esa exposición de Montreal, hay 3 pabellones. Uno de Fray Otto, que es una estructura hecha para Alemania, para el pabellón alemán, que son estructuras colgantes, que es una innovación tecnológica totalmente desconocida. Otro que es la exposición de Fuller de este pabellón americano, y luego esta muestra del hábitat. Todos los otros pabellones son prescindibles y nada memorables. Gigantescos, todos pretenciosos y demás, pero no aportaban nada. Este conjunto del hábitat muestra cómo una construcción que hubiera merecido que acá fue un despliegue tecnológico muy importante, son unidades, containers,
fabricados en el piso, pero que se van apilando. No hay mucha lógica porque para que funcionaran bien los containers deberían apilarse unos arriba de otros, como se ha demostrado. Acá, cada uno de los containers tenía que ser calculado in situ, porque cada uno transmitía las cargas. Si ustedes miran esa imagen o los recuerdan de las clases, verán que era más irregular el comportamiento de las cargas y en consecuencia cada pared es distinta de otra y tiene que ser calculada in situ y armada específicamente. En el caso fue por un arquitecto, un ingeniero, que era el ingeniero de Cannes, que en este momento no recuerdo el nombre, Comandante, ¿no era? comandante, que se creía más o menos el hacedor de la obra de Cannes. Yo ya me siento Víctor Villasuso. Este comandante nos dio una clase sobre la irracionalidad de esta estructura y lo había tomado todo el tiempo para justificar que ese año no estuvo de profesor nuestro en el taller con Cannes. Pero lo cierto es de que ha escrito un libro después en el que prácticamente él es el autor. Si no fuese por él, Cannes no existiría. Bueno, las pretensiones vanas de muchos ingenieros. Sigamos. ¿Qué hemos visto en definitiva en esta página? La aparición de tipologías edilicias en el Valle of Sirlum, el monolog. La aparición de una voluntad formal de configurar un palacio, en el caso de Kalmarsdorf. La voluntad de generar un tejido contemporáneo, pero con tecnologías nuevas y con expresiones nuevas y racionales, pero dentro de una lógica formal urbana tradicional, como en el caso de Ámsterdam. Y luego la voluntad de generar nuevos tipos edilicios con edificios aislados y exentos, que son los que se muestran en la parte central con Alto, Bakema y Niemeyer. Sigamos. Vamos a la otra página. Después de, digamos, ya mirando cuáles son las búsquedas contemporáneas, vemos que el tema vivienda, los ejemplos que tengo para mostrarles son cuáles. Un ejemplo de Stephen Hall, que sí introduce una resolución formal, ustedes lo han visto. El que me parece más interesante en Fukuoka es el ejemplo de Kurdas, que es una de las mejores obras, yo diría casi diría la única que me interesa. O sea, no soy muy fan de Juras, lo soy en cuanto me interesa muchísimo él como escritor, como pensador. O sea, las cosas que ha escrito me parecen excelentes y la arquitectura no tanto. La siguiente pero ahí, en el caso de Fukuoka, inventa unas tipologías de viviendas individuales en 4 pisos que desarrolla en torno a un patio y hace que en lugar de tenemos una asociación de viviendas individuales apareadas de 4 pisos que es totalmente innovativa, creativa y realmente muy, muy singular. Me parece muy positivo el ejemplo, me parece un ejemplo notable el caso de Kuljas ahí. En la siguiente es una imagen en el centro, creo que es la obra de piano. La obra de piano en París es en medio cerca de la Villette, está este conjunto de viviendas que por fuera es una manzanita, pero cuando uno lo mira por fuera no pasa nada, o sea, es como un conjunto más de viviendas, de ladrillo, no tiene ninguna presencia exterior, pero en el interior nos encontramos con que todo es un conjunto de viviendas en torno a un patio central y la tipología, porque lo más interesa es que ustedes vean la tipología. La tipología es un ascensor y una escalera que llevan
piso por piso. Pero la tipología es una tipología bastante convencional, bastante aterrizada, muy a escala de lo que son los conjuntos, podría ser adoptado en un plan de vivienda para la Argentina. O sea, es un excelente ejemplo de una muy buena, de lo que suele hacer piano. O sea, cómo toma una tipología convencional y es capaz de hacerla, de hacerlo interesante y atractivo a través de dos o tres, o sea, de la tecnología, el envolvente, hay unos prefabricados livianos, luego la utilización del ladrillo, este es el primer ejemplo que utiliza el ladrillo de máquina colgado de unos flejes, que, o sea, es un envolvente atípica. Y luego vemos dos ejemplos de Sisa. Sisa va a hacer varias contribuciones importantes. La más importante de todas, me parece, el ejemplo de la derecha, el de Évora. En Évora, que es una ciudad histórica muy importante en el sur de Portugal, va a desarrollar este conjunto para mí notable, porque va a producir un conjunto de, no sé, 1.500 viviendas, pongámosle por caso. Si no son 1.500 será parecido, un número parecido. Pero, ¿qué es lo que tiene de particular? La invención de un neovernáculo, o sea, se inventa una tipología vernácula cuando no la hay, no hay ningún ejemplo. O sea, yo tengo un libro magnífico que me regalaron en una conferencia que di en Lisboa y en Porto, que es un trabajo de la década del periodo de la dictadura de Salazar, en el periodo que es contemporánea a la dictadura de Franco en España, y un estudio que realizaron unos arquitectos con relevamiento de las tipologías de vivienda popular, de un trabajo muy serio de investigación de tipologías populares que recopila las viviendas populares de todo Portugal. Y lo interesante de esta tipología es que ninguna sugiere lo que está haciendo Sisa. Lo que hace Sisa es una vivienda patio en un lote pequeño, de 8 o 6, y se entra por el patio y es una L la vivienda. La ventana que dan hacia la calle son las cocinas, y las puertitas, uno entra por esas puertitas a un patio pequeño, o unos patios muy pequeños, y ese patio pequeño da a un estar comedor en planta baja, luego una escalera que lleva a los dormitorios en la planta alta, y en la planta alta se plantea la posibilidad de crecimiento de la célula, o sea que hay de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, con posibilidad de crecer y demás. Lo que es notable es esta vivienda, que es un neovernáculo, que está inventándose, un vernáculo que no existe, repetido 1000 veces, se torna una especie de afirmación urbana y de una invención de tejido prácticamente. Para mí notable y de una gran creatividad. Me parece que es una obra maestra de Sisa de los años 76, 77 o 78, en un primer momento en la que Sisa va a hacer una serie de obras, de casas y demás, en la que va a inventar, prácticamente se va a inventar a sí mismo, desde las piletas célebres de Malagueira y de una serie de casas que va haciendo, que son realmente notables. Posteriormente se va a tornar más esquemático. Las viviendas que estamos viendo al lado de la de Évora son las de La Haya. Es bastante más esquemático, o sea, lo bueno que tiene es que es cuando lo mira uno de fuera, pareciera ser como si hubieran estado construidos desde siempre. O sea, esto es en La Haya, y en La Haya, en los barrios populares, son viviendas de este tipo, construidas en el 1900, 1910, 1920, y la tipología que hace Sisa es la misma, que está en el lugar en cuanto a expresión.
pero uno mira las circulaciones y las circulaciones son las que han sido alteradas y generando unas circulaciones muy ingeniosas en planta. Pero yo recupero el CISA, los dos, porque CISA será menos espectacular y menos novedoso, será más esquemático en general, pero siempre nos recompensa con una obra de interés. Por cierto, que no es tan novedoso o inventivo como en la obra de Évora. Pasando estas experiencias de viviendas sociales de los 80 de CISA, entramos en una. Veo que todas las fotos que estamos viendo acá corresponden a dos localidades. Uno es Holanda y otro en la faja del medio y en la parte inferior Madrid. Yo creo que está bien escogido, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una sucesión de ejemplos en los cuales tenemos la particularidad de, hay acá, en la imagen del medio, notamos algo muy curioso, que es que el tema de vivienda social ha desaparecido de la historia contemporánea. O sea, es como si no interesara más. O sea, ya no hay publicaciones están dedicadas a biblioteca, a museo, a cualquier tema, pero no es raro que encontremos el tema vivienda como un tema central de reflexión o de preocupación. Pero toda la faja del medio está tomada sobre un solo país, porque justamente ese país, Holanda, ha mantenido constante su inversión en vivienda social. O sea, es uno de los países del norte, son los únicos países que en este momento siguen desarrollando de manera consistente y como política central de su gobierno generar viviendas sociales. Esto es un dato muy importante. Es como si hubiera perdido interés en otras partes del mundo y los únicos que son embarcados en una política consistente de conciencia social de la vivienda, los ejemplos que estamos viendo en la parte superior son algunos. El MBRDB es un grupo de arquitectos, Vilmas, bueno, son tres básicamente, ustedes lo van, de Bries y demás, lo buscarán ustedes. Van a generar una tipología de la izquierda que es un monobloc, ya se lo he explicado en algún momento, no me parece que introduzca nada novedoso. El ejemplo que más me interesa de todos estos es el ejemplo del medio, o sea, el ejemplo de Van Dongen. Van Dongen es un arquitecto que trabaja en Borneo, en esta colonización de los muelles de Ámsterdam, que realizan unas propuestas urbanísticas muy interesantes y unas propuestas arquitectónicas también interesantes. El conjunto de Van Dongen, uno mira y dice, está haciendo, esto creo que se llama la ballena o algo así, no me acuerdo bien. Tiene un espacio central, es una manzanita, con un espacio central y con un basamento de cocheras y demás, y un espacio común en el medio, y es un edificio manzana. Y este edificio manzana tiene unas circulaciones cada 3 pisos, con descensos y ascensos a una parada cada 3 pisos. Me parece que es un buen ejemplo de una arquitectura contemporánea que reflexiona sobre la necesidad de generar, este es un hito dentro de un sistema de fajas, o sea que tiene una particularidad, un rol a jugar importante dentro de la planimetría, que es hacer una especie de hito, pero el hito está hecho sobre la base de un edificio, digamos, muy poco llamado a ser hito, o sea, porque es una manzana.
A mí este ejemplo de Van Dongen me parece importante. También lo interesante es el conjunto total de manzanas de Borneo y Sumatra, porque son conjuntos de viviendas colectivas y luego allá a la derecha, en el caso de Borneo, viviendas individuales de clase media alta, desarrolladas en lotes, en la que son viviendas individuales desarrolladas en un terreno muy estrechos, no me recuerdo cuánto tenían, 6 o 7 metros de ancho, y desarrollados en 3 pisos. Pero estos son los ejemplos más interesantes contemporáneos, realizados en Holanda. Hay un ejemplo que ustedes lo deben haber visto también, que no lo he elegido acá, Barbie, que es el ejemplo de MBRDB para las afueras, un conjunto que es una manzana, también como esta de Van Dongen, pero realizadas como torrecillas que se unen entre sí con un cornizamiento y un basamento. Hay un subsuelo de cocheras, un primer basamento de locales comerciales y luego tipologías desarrolladas en torres que se unen entre sí a través y se rematan en un cornizamiento. Es la última foto que les he mostrado en la clase teórica de vivienda que ustedes han visto. Me parece que esto es interesante porque muestra cómo se retoman cómo se declinan en manera contemporánea lo que ya se descubrió en la década heroica de descubrimientos tipológicos y de barras, o sea, es conjugar todo el material histórico de una manera nueva. Esto es lo que muestra el ejemplo de Van Dongen y lo que muestra el ejemplo de MBEDB. O sea, la capacidad de generar sobre la base del conocimiento de estas tipologías, cómo se hace un nuevo tejido. En la parte inferior izquierda aparece una imagen de morfosis que me parece muy interesante. En la ciudad de Madrid, la Oficina Municipal de la Vivienda ha construido y ha contratado en este caso, a Morfosis, o sea, Tom Main de Los Ángeles, a Alejandro Saera Polo en la imagen siguiente, a MBRDB en la imagen que sigue, con el hueco en el medio, y finalmente a José Cruz Ovalle en la imagen de la derecha, y acá vemos cómo estas 4 propuestas son innovativas y ricas. La más rica de todas, sin lugar a dudas, es el ejemplo de Morfosis, o sea, el ejemplo de la izquierda. ¿Por qué? Porque hace una suerte de gran manzana definida por el uso de una torrecilla de 4 o 5 pisos o 6 pisos, otra una barra, y luego una sucesión de viviendas patio, articulados entre sí, sobre todo una gran base de cochera, y se hace un nuevo conjunto, una nueva manzana, en la que están conjugadas todas las tipologías. La torre, la barra, las viviendas individuales y la vivienda patio. O sea, se conjugan todas las tipologías en una sola unidad formal, funcional y tipológica de una manzana. El ejemplo inmediatamente siguiente es el ejemplo de Alejandro Sabater Polo, donde lo que es interesante es una excelente solución funcional de la vivienda, en la que hay un ascensor y una escalera cada 2 pisos o cada 2 departamentos, hay una parada a cada nivel, y un envolvente particularmente sugestivo, o sea, está rodeado de terrazas, y luego un envolvente de parasoles plegados de chapa metálica con cañas tatuadas, adosadas, en una experiencia tecnológica de corta vida, me imagino, o sea, yo la he visto más recientemente, necesita mantenimiento todo el tiempo, como toda la arquitectura de madera, es decir,
irremediable, pero es interesante como un monobloque en sí mismo. No es tan interesante, por cierto es un monobloque, no es una... La imagen siguiente es una torre hecha por Morfosis, en la cual vemos cómo está descompuesto en torno a un espacio central que me recuerda a un arquitecto cordobés, un espacio común que no sé bien cómo se usa, porque no pude entrar. Y la siguiente es un ejemplo de Juan Cruz Ovalle, que hace dos especies serían como dos medialunas, suerte de medialunas, pensando están relacionadas entre sí, son viviendas, pero lo que vemos es cómo se puede tomar las tipologías históricas, los logros del desarrollo de 50 años de búsquedas tipológicas y de estudios tipológicos para generar una nueva configuración a través de, en el caso de Morfosis, el más claro de todos, combinando las barras, los torres, la vivienda individual, y en el caso de siguiente, cómo se puede generar sobre una misma torre o sobre un monobloc, y cómo se puede generar también sobre el ejemplo de... Pero en síntesis vemos acá dos historias. Una, la historia de cómo se fue materializando una tipología, se fue descubriendo, digamos, las diversas tipologías de edificios y las tipologías de células, y cómo finalmente se han ido conjugando en distintas historias y en distintas configuraciones la manzana de Van Dongen, que vimos en el centro, la ballena, o la manzana de Morfosis, cómo cada una de ellas va generando diversos tipos de tejidos, pero a partir del conocimiento de unas leyes generales. Ahora vamos a ver unos ejemplos de viviendas que hice yo en una década en la que debuté como profesional, y en esa década tuve la fortuna de tener, fue posiblemente la última década en la que todavía los arquitectos teníamos bastante los arquitectos individuales o en conjunto, pero no funcionarios, podíamos proponer algo. En la vivienda que vamos a ver ahora es un conjunto del que no tengo fotografías porque es producto de un concurso. Fue un concurso de proyecto y precio realizado en el año 78, por ahí. O sea, en la década del 70 yo voy a comenzar a realizar una serie de conjuntos de vivienda, pero que se va a discontinuar porque prácticamente este conjunto habla de muchas cosas. Primero, el conjunto que están viendo a la derecha es, la imagen de la derecha es una axonométrica de un conjunto habitacional que proyecté para el sindicato de SMATA en Córdoba. En la década esa del 70 tuvimos una particularidad, se desarrollaron todas estas cosas, estas experiencias, y ahí planteo un valle central de dos barras, donde hay una entrada de autos, y hay esas dos barras están vinculadas entre sí, y esas barras contienen una escuela en el extremo norte, pongámosle, en el extremo superior, que tiene su área de prolongación y de campos deportivos. Un gimnasio, actividades comerciales, dispensarios, todas actividades sociales y comunitarias en el eje central norte-sur. Y al este y al oeste aparecen una serie de barras libres hechas sobre la base de, o sea, una melena hacia la derecha y una melena hacia la izquierda, que están hechas sobre la asociación de una sucesión de molinillos. O sea, son unas torrecitas de 12 departamentos que se van asociando entre sí y van generando un tejido nuevo. Este conjunto
que tiene esta particularidad de los molinillos, tuvo una historia. O sea, hice este proyecto y bueno, cuando deberíamos haber construido esto, lo mataron al delegado sindical cordobés. O sea, yo tuve un quebranto importante en mi estudio, fue entre el año 75 y hasta el 76, 74, 75, 76, en la que mis clientes, que eran todos del peronismo de húngaro, o sea, que eran de un peronismo no verticalista y bastante más revolucionario, fueron ultimados por un personaje que no me puedo acordar el nombre en este momento, se llamaba López Rega. López Rega organizó unos grupos que se llamaban las Triples A, que se encargaron yo lo experimenté concretamente, o sea, mis clientes desaparecieron, o sea que yo perdí varios clientes importantes. O sea, yo me quedé con 3.000 viviendas proyectadas en varios conjuntos, entre ellos este, sin poder hacerlas, las obras, y sin cobrar los honorarios. Como consecuencia de esto, como no les cobré los honorarios, Esmata en el año 83 me buscaron de nuevo para ser el arquitecto de ellos para este conjunto y finalmente proponer esto. Esto era en Córdoba, al lado acá relativamente cerca, a 6 kilómetros de la zona central. Desgraciadamente, bueno, finalmente los créditos no salieron, este crédito no salió, ya habían cambiado las condiciones, en fin, pero esta vivienda me sirvió de base porque la iba a hacer una empresa que se llamaba Giacomo Facio, una empresa de Salta. Empresa que me llamó para hacer un concurso de lo que se llamaba Fondo Nacional de la Vivienda, que se celebraba en Jujuy. En la localidad de Jujuy, en la ciudad de Jujuy, funcionaba este Instituto de la Vivienda, que llamaba concurso de proyecto y precio, se llamaron el concurso de proyecto y precio en esos años, y yo me presenté con ellos en este concurso que se llamaba San Pedro, en la zona tropical de Jujuy. Tiene la quebrada de Humahuaca, tiene una zona andina y una zona tropical húmeda, que es esta donde estoy trabajando, que es una zona de explotación de caña de azúcar. Y esta empresa que estaba por construir este conjunto me llamó para hacer una propuesta y decidimos adoptar esta misma tipología que habían estudiado ellos y que conocían para construir la que estamos viendo a la izquierda. Yo no pude hacer la dirección técnica porque en aquel entonces había un vuelo por semana a Jujuy por Córdoba, o sea, tenía que viajar a Salta, de Salta tomar un ómnibus hasta Jujuy, de Jujuy tomar un auto e ir a San Pedro, o sea que era un viaje que me tomaba 3 o 4 días nada más que para hacer una inspección. O sea que no pude hacer el seguimiento lo hizo el padre de una ex alumna, compañera de ustedes, que ahora está trabajando en Turquía. Bueno, pero que se llama Gustavo Jorge. Él hizo la dirección técnica de esto, y esta foto es la única que tengo, que es una foto que sacó la empresa cuando todavía no estaba terminada, pero estaba bastante construido el conjunto. Vamos a ver la imagen de la derecha. La imagen de la derecha, ¿qué es? Es un molinito, uno de estos molinitos, y ven la imagen superior es una perspectiva mía del conjunto donde en los lados en los que hay circulaciones horizontales. La imagen inferior es un corte por el área central, la que se ve es que se van escalonando y generan un espacio central cubierto. Adelante. Pasa. Esta imagen que estamos viendo es importante para mí para que vean lo siguiente. Las viviendas hasta ese momento
eran la de 3 dormitorios de 100 metros cuadrados, la de 2 dormitorios de 80 y las de 4 dormitorios 120. Los conjuntos que vamos a ver después responden a esa escala. Este FONAVI se hizo sobre la base de una reducción de un 40% de la superficie. O sea que la vivienda de 3 dormitorios pasó de ser de 100 metros cuadrados, pasó a ser de 56 metros cuadrados. Entonces, para poder hacer esto, el planteo fue el siguiente. Esta gente tenían una fábrica de ladrillos y de prefabricados de hormigón, pero en la ciudad de Salta, que estaba a mitad de camino entre Jujuy y Salta, pero hacia el este, hacia la zona tropical, o sea, unos 80 kilómetros. O sea que la idea era prefabricar todo en la ciudad de Salta, en la fábrica, y transportarlo por camiones a los prefabricados a este lugar donde había poca mano de obra. Era una localidad de unos 30, 40 mil habitantes en aquel entonces, pero la mano de obra local era muy escasa porque era mano de obra agraria o comercial, o sea que no había mano de obra de albañilería importante. En consecuencia, decidieron hacerlo todo por prefabricado. Bien, lo que estamos viendo ahí son tipologías de planta baja. La planta baja del molinito consta, como ven, estales comedores, ustedes lo ven el amueblado en la imagen, en la planta, ven una plaza de 9 por 9 y una tipología de un estar comedor, una cocina baño, todos concentrados, luego 3 dormitorios. El espacio central tiene 9 por 9. ¿Qué es lo importante de esto? Básicamente, descubrir cuál era el módulo funcional, estructural, constructivo, espacial, que permitiera producir esta unidad. Entonces, dividiendo 56 metros cuadrados por 9, me daba más o menos 6 módulos de 9 metros cuadrados. O sea, descubrí cuál era el módulo que debía tener, el módulo constructivo y el módulo espacial y el módulo funcional. El módulo surgió de ser 320 por 320, me daba módulo estructural, y constructivo era 320 por 320, que multiplicado daba como 9 metros, o sea que 6 módulos de estos me daba 54, 56. Pues todo lo pueden encontrar mayor precisión en los planos. Yo ya no me acuerdo, o sea, esto lo hice hace mucho tiempo. Pero más o menos era eso. Entonces, básicamente, ¿qué nos daba? Un módulo espacial, el módulo de 9 metros cuadrados, de 320 por 320, me permitía desarrollar una cocina, el núcleo de baño cocina, consta la cocina, 90 de circulación, 60 de mesada, un tabique sanitario, y luego el baño que tiene 60 los artefactos y 60 el espacio disponible, todo eso más o menos da un módulo de 320 por 320, y lo mismo servía para un dormitorio, y servía, o sea, 2 dormitorios de 320 por 320, y una circulación reducía el tercer dormitorio a un módulo de 260 o algo por el estilo. Y los estares comedores eran 2 módulos de 320 por 320, que daba un total de 18 metros cuadrados. En el espacio central, el módulo estructural de 320 por 320 me permitía generar una plaza cubierta. Este lugar es muy caluroso, con temperaturas de cerca de los 40 grados en verano, y con muchísima lluvia durante el mes de verano en una zona tropical húmeda. En consecuencia, genero una plaza central de 9 por 9 que sirve para que los chicos jueguen en la siesta, mientras los padres duermen la siesta. O sea, lo único que da sobre ese espacio son básicamente los estares, no los dormitorios.
En consecuencia, se genera una especie de plaza cubierta y ahora vamos a ver esta plaza, cómo seguimos esa escalera, la tomamos y seguimos al piso siguiente. Cambia, por favor. Pero hay una en la que aparecen las tres plantas. ¿Qué pasa con el piso siguiente? Este estar comedor de planta baja recede, desaparece, recede y al, desplazarse, el estar comedor genera una terraza de 320 por 320, o sea que cada departamento de 3 dormitorios tiene el techo de la de abajo del estar, le permite generar un balcón para hacer un asado, para tener un territorio propio de expansión. Las viviendas, aparece una tipología nueva, que es la tipología de 2 dormitorios para estos casos, para permitir que haya una circulación horizontal cubierta sobre este conjunto, de manera tal de que puedan conectarse en los días de lluvia, puedan conectarse en una galería cubierta que aparece en el nivel de primer piso, que es esta que están viendo ahí, y la vieron en la perspectiva primera. O sea, aparece en tipología de 2 dormitorios que le permite tener eso. Adelante. La siguiente, ahí está. Aparece, acá se produjo la traslación, o sea, se reculó, digamos, el estar comedor y generó esta tipología del medio. Y la tipología siguiente es la rotación del estar comedor, o sea, lo que es constante son los núcleos de baños y cosas, más los dormitorios, la estructura es continua, no hay ninguna interrupción, y acá el estar genera, al rotar, genera un estar comedor que tiene también una terraza sobre la anterior. O sea, cada departamento tiene una terracita de 320 por 320 como prolongación. Y las viviendas, o sea que un simple principio de, usando la misma estructura continua y el mismo sistema constructivo, simplemente el principio de rotación y de desplazamiento del estar comedor genera desde una expansión en planta baja a unas terrazas en los pisos sucesivos a través de este principio de rotación. Yo creo que es importante este ejemplo para ustedes porque todos estos conjuntos permiten unirse entre sí. Adelante. Acá están viendo con más detalle el equipamiento y cómo el equipamiento, naturalmente que es un equipamiento súper compacto, estos son viviendas de 56 metros cuadrados. Bueno, pero esta es la realidad, teníamos que construir con eso y bueno, para mí lo importante es haber descubierto cuál es el módulo estructural, funcional, constructivo, que permitiría la continuidad nacer de un principio módulo espacial, que es el 320 por 320, que es un módulo espacial que sea capaz de contener a cada uno de los módulos de la vivienda y al mismo tiempo que me permita generar continuidades estructurales y al mismo tiempo generar todo un principio de organización del edificio. Adelante. Seguimos. Ahí están viendo más en detalle las tipologías estas. Pero creo que en la página web mía está. No estoy seguro, pero bueno. Me interesa haber entrado por el conjunto anterior porque tiene que ver con esta preocupación que ustedes tienen que tener de que el principio estructural y el principio modular nos permite generar, no es que restringe, genera unas libertades, nos da una lógica, digamos, en la organización de conjunto. O sea, no es que la estructura aparece al final, no, aparece
desde el mismo comienzo del proyecto. Aparece con la tipología. En este caso en particular, se trata de un conjunto hecho para Salta bajo el sistema anterior, o sea, el plan B, con viviendas de 100 metros cuadrados para 3 dormitorios, 80 para los de 2 y 120 para los de 4. Las tipologías que estamos viendo están construidas en un terreno al pie del Cerro San Bernardo en la ciudad de Salta, que tiene la particularidad de que el terreno es muy... viene del periodo terciario, o sea que todo el terreno es muy... es una especie de pan de Navidad, tiene arcilla todo entera y está lleno pero de grandes piedras en la parte inferior, lo que generó un tipo de fundación particular y determinó varias cosas. Una de estas es, este conjunto está construido en medio, es un barrio social, construido en medio en un medio de un barrio de clase media alta, o sea, las casas señoriales del 1950, 60, 70, construidas alrededor de este monumento. Al lado de esto está el monumento a Güemes, al pie del Cerro San Bernardo. Estábamos a 6 o 7 cuadras de pleno centro histórico de la ciudad y en un lugar con visuales y con, o sea, un barrio muy rico. La idea fue quebrar el conjunto, aprovechar la particularidad del terreno y hacer quebrar el conjunto masivo de viviendas en pequeños bloques de 10 metros por 10, que son los 100 metros que les decía, que es la tipología, y fracturarlos e unirlos por los núcleos circulatorios. O sea, que no se vea como un monobloc, sino que se vean como viviendas, viviendas individuales en altura, ¿verdad? En la planta esta se ve el terreno tiene una avenida en la parte inferior, acá donde el lote es estrecho, y hay una avenida en la parte alta. Desde el piso, desde la parte alta, en el corte, hasta la parte de abajo hay 30 y pico metros de diferencia de nivel. Y el terreno, como les decía, es aluvial y con grandes piedras en la parte interior. O sea, es como un pan de Navidad. O sea, el pan de Navidad es la característica del terreno. ¿Qué es lo que hice entonces? Es fracturar la totalidad del programa en unidades de viviendas, en bloquecitos de 10 por 10, que se van articulando entre sí, siguiendo la línea del fondo, del terreno del fondo, y articulándose acá al frente, y luego recostándose sobre la medianera del terreno irregular para generar un espacio central comunitario donde estaba justamente la casona que habían demolido los clientes que habían comprado el terreno para desarrollar este conjunto. Las palmeras que estaban en el lugar fueron todos respetados. Adelante. Ustedes ven que todo el conjunto se va descomponiendo en bloques de 10 por 10 unidos entre sí. Todas las viviendas son bloques unidos entre sí por circulaciones verticales que están entre medio de los dos. O sea, pero los bloques estos son de planta baja y 2 pisos, y las de atrás de planta baja y 5 pisos, que son las que tienen ascensor, las de planta baja y 2 pisos no necesitan ascensor. Hasta 3 pisos se puede construir planta baja y 2 pisos se hacen sin ascensor. Ya con 3 pisos se necesita ascensor. Entonces vamos a ver, acá la pileta y el espacio común se genera en torno a las palmeras existentes y demás, ya se ve la ciudad con el centro histórico. Estas son perspectivas del conjunto, y ahí se ve cómo se ve, esta es la perspectiva desde la calle, o sea, se ve el conjunto abriéndose y articulándose con las viviendas y siendo bastante poco expresivo del interior, mostrando simplemente una serie de adosados y bastante adocenadas viviendas de planta baja y 2 pisos,
y en el interior que aparezca este gran espacio como protagonista con la pileta. Adelante. Hay una calle, que ustedes vieron ahí atrás, había una calle que permitía entrar y hace que las cocheras estén en la parte inferior. Las viviendas se levantan y sobre pilotes, y estas pilotes sirven para que justamente uno pueda tener cocheras en la parte inferior. O sea que toda la parte inferior de este conjunto tiene capacidad para alojar la totalidad de las cocheras y no toca el terreno del edificio, porque hay que tener en cuenta que acá es una zona aluvional y al mismo tiempo en que la lluvia es muy difícil de controlar. En consecuencia, se dejan las plantas libres, salvo los edificios bajos que en los laterales del terreno, mientras que las placas de los bloques superiores liberan el terreno. ¿Cómo son las tipologías? Hay un ascensor en los bloques superiores, en lo que necesitan los de abajo, tienen escaleras accediendo, una escalera que cada descanso lleva a 2 departamentos por nivel. Un departamento de la izquierda y un departamento de la derecha de 3 dormitorios. Como estas viviendas que están viendo a la izquierda. ¿Qué tienen? Un estar comedor que se extiende, se vuelca sobre un balcón, mira hacia la ciudad, y en la parte posterior tenemos 3 dormitorios. En todos los otros edificios hemos visto que produjo una concentración de servicios para minimizar el costo de instalaciones sanitarias y de gas, y los concentro todos. En este caso en particular, como estas viviendas eran un poco más caras, la disponibilidad es un poco mayor, están separados el núcleo de baños del núcleo de cocina, lo cual genera una mejor organización, digamos, y menos sacrificio, de mayor frente. Esta vivienda tiene lavadero-cocina y los baños separados, los estares comedores miran hacia el frente, y los ascensores que nos llevan en el bloque superior, los 3 primeros pisos son así, y los 2 últimos son dúplexes. Entonces uno llega en estos son los ascensores, nomás vamos a ver, pasar siguiente. Bueno, en la imagen de la izquierda vemos la vista de... Bueno, acá vemos los dúplexes. ¿En qué consiste la estructura? La estructura podría haber sido, esta zona es una zona sísmica 3, o sea, Buenos Aires es zona sísmica 0, Córdoba es zona sísmica 2, y Salta y Jujuy y Mendoza y San Juan son zona sísmica 3. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar los esfuerzos horizontales, o sea, no solamente los esfuerzos verticales en el caso del sismo, sino los horizontales, para lo cual hay varias formas de tomarlo. Y en este caso en particular adoptamos un mecanismo de placas, que son estas pantallas de hormigón, que están en cada una de las plantas tipos. Si tomamos el 10x10, hay una placa de 2 metros, un tabique continuo, que también va en forma de aspa de molino y que aparece en la fachada de estos, va tomándose en la planta, en los bordes, y el resto está tomado por columnas. O sea, hay un juego de pantallas estructurales que absorben los esfuerzos horizontales que están en el borde. Volvé a la tipología anterior. A la imagen anterior, por favor. Acá está, esa es una pantalla estructural, ahí en este ángulo. Luego hay una pantalla estructural en este, donde está la escalera, y hay otro en este otro dormitorio, y hay otro en este borde extremo. El resto son columnas, o sea, hay columnas que dejan, digamos que, o sea, las luces acá son bastante amplias, de 6x6 más o menos, y hay unas columnas entre medio. Adelante. En esta pieza tenemos el mismo sistema estructural, lo estamos viendo ahí, o sea, la estructura parece vista. O sea, todo lo que ven ustedes de hormigón visto es hormigón dejado visto y pintado después blanco, y es la estructura. Y luego el núcleo de ascensor y escalera también es elemento resistente, aparece también en la parte, con el tanque en la parte superior,
aparece en estos extremos. Acá tenemos un dúplex en el cual se llega a los estares cocinas en planta baja y los dormitorios en la planta alta. Acá tenemos un dúplex de 3 dormitorios y un dúplex de 2 dormitorios. Esto remata el conjunto. Esta es la única variante tipológica que aparece en el conjunto. Adelante. O sea, ¿en qué consiste acá el interés? Básicamente, en este espacio central, esta reducción a unas tipologías muy simples, pero que aluden, digamos, a los chalets próximos, aluden a ellos. Y acá vemos las columnas vistas, ¿no? Ahí vemos el caso de una columna vista, pero siempre coincide con los tabiques. O sea, no hay ninguna, no hay ninguna interferencia estructural, o sea que el módulo estructural permite que las plantas queden totalmente libres, como se está viendo en las representaciones, están absorbidas por los tabiques. Adelante. Pongo énfasis en este punto porque me señaló Barbie que tienen problemas para definir las estructuras. Yo creo que la estructura tiene que surgir de entrada, ¿no? O sea, si no la ponen ustedes, es imposible que el ingeniero pueda calcular, ¿no? El ingeniero tiene que calcular sobre algo verosímil. Ustedes tienen que hacer siempre un diseño de la estructura. Yo no sé calcular, pero sé diseñar la estructura. O sea, creo que, y estas grandes, no son grandes luces, son luces relativamente fáciles de absorber. Acá son luces de 3 metros 60 o de 6 metros. O sea que no son grandes luces. Adelante. Este ejemplo me sirvió para varias cosas. Primero, en este lote que también me buscó una empresa para construir, fue el primer conjunto habitacional importante que hice. Era un lote, una hectárea, y se podía construir algo así como 100.000 metros cuadrados. O sea, podía hacer 100 viviendas, 1.000 viviendas. Yo le dije que no podíamos. Le dije al cliente que no, que la municipalidad no permitía, que las normas, me inventé unas normas. De manera tal, hicimos nada más que 40.000 o sea, 400 viviendas. El espacio central es este, son un sistema de torres, y acá viene una tipología que no hemos visto mucho, que son las torres. Las torres pueden ser de 6 departamentos por planta. Los ascensores van a servir una parada por piso y pueden ser 6 departamentos por piso, 3 departamentos, 4, etc. Por acá adopté un sistema de 4 departamentos por piso y una batería de 3 ascensores que sirvieran a una torre calculando los tiempos de recorrido y demás. Lo que necesitaba realmente eran 3 ascensores. Las viviendas se hacen sobre una tipología, eran 4 torres y todo el resto son barras de 6 pisos. Las barras de 6 pisos tienen, como en los ejemplos que hemos visto de CERT, tienen una circulación cada 3 pisos. Hay unos ascensores que tienen paradas cada 2 pisos, lo vamos a ver, y los departamentos tienen doble orientación, tienen ventilación cruzada, y hay departamentos a nivel y departamentos que se sube un piso o se baja un piso. Y las torres son con departamentos comparadas cada nivel. Pero la tipología, vamos a verla. Sigamos. Vemos que hay 4 torres ubicadas en el norte. Cada una de las torres preside, a través de esta articulación de barras, preside espacios comunes. Hay una circulación que lleva a unas cocheras que posteriormente no los financiaba el banco y después se construyeron en la parte en unos lotes contiguos.
y estos son una serie de barras que van armando una serie de patios presididos por estas torres. Las torres miran hacia el norte y las viviendas estas miran este-oeste. Y las torres tienen 4 lóbulos. Entonces, tienen orientaciones, parte de la orientación norte, parte de la orientación este y oeste, y hay una que mira hacia el sur, una de las barras del molinito. Adelante. Acá tenemos a la izquierda, se ve el sistema circulatorio de las barras. Hay una circulación que tiene una parada, bueno, ahí tenemos una parada cada 2 niveles, ahí lo vemos, la parada cada 2 niveles, se baja un nivel al departamento de abajo, que es un departamento de 3 dormitorios, hay un departamento a nivel que tiene 2 dormitorios y un dormitorio, y arriba y abajo hay departamentos de 3. Estas circulaciones permitían vincular todo el conjunto. Inicialmente pretendía lo que hice con los molinillos de San Pedro, o sea, vincular todo el conjunto entre sí por circulaciones, pero me objetó el banco de que estas eran 2 categorías, la categoría A y la categoría B, y que no se podía mezclar la categoría A con la categoría B. Un disparate conceptual, un prejuicio, cómo se va a mezclar la gente que tiene un ingreso de 100.000 pesos por mes con la gente que tiene ingresos de 70.000. Un disparate tamaño baño. Bueno, típico de la normativa nuestra. Bueno, pero acá se ve con claridad cómo se organizan estos conjuntos, y todo lo que está en negro son los núcleos de servicios, o se ve en qué concentración de servicios y lóbulos abiertos. Adelante. El único elemento expresivo acá es la estructura no se manifiesta, la estructura queda por dentro, todo el envolvente es de ladrillo, los muros son de ladrillo de 30 centímetros. ¿Cómo está hecho? Con un ladrillo de soga de 12 centímetros, una cámara de aire de 5 centímetros y un ladrillo de panderete que ha sido previamente se construye primero el ladrillo de panderete hueco en el interior, que tiene 6 centímetros de ancho. En ese momento se producía empalmar el bloque de 6, ahora ya vienen unos bloques de 12. Esto me permitía que el muro tuviera 26 o 27 con la cámara de aire y daba una buena aislación térmica, y se construía primero la estructura, luego el muro de panderete hueco, luego se estucaba el panderete del lado exterior y luego se hacía el muro de soga que están viendo, de manera tal de que se aislara bien, y al mismo tiempo si entraba agua no pudiera pasar por la aislación hidrófuga que se había hecho sobre el panderete de 6 centímetros. Adelante. El único elemento que aparece como son estos prefabricados de hormigón, enmarcando las ventanas, que permite recibir a las hojas de plástico, de metálico y de plástico extruido de los postigones, que se abren y se retienen en esos postigones. Y estos son los únicos dadores de expresión al conjunto. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el elemento dador máximo? La ley que permite generar este molinito. Uno lo va cerrando, vamos a ver una planta. Acá vemos cómo se ve el conjunto desde fuera, y esto es una vista del interior, y acá vemos los espacios interiores. Pero vamos a ver una planta. Ahí están viendo cómo se expresa esto, y ahí ven los núcleos de circulación. Acá hay un departamento de 3 dormitorios a nivel, que son las barras. Acá ven también otra barra con departamentos de 3 dormitorios. En la planta superior hay departamentos de 1 y de 2. Y acá ven los núcleos de servicios concentrados. Este es un departamento de 2 dormitorios y este departamento de 3 dormitorios. Adelante. Acá vemos la planta típica
pero acuérdense que hay departamentos de 2 dormitorios y de 3. Este es uno de 3 y este es uno de 2. ¿Cuál es el principio? Hay un núcleo circulatorio central, que son los 3 ascensores y la escalera y el incinerador, todo concentrado en un núcleo central, que es el resistente para absorber los esfuerzos sísmicos. O sea, todo esto absorbe el fuerte efecto sísmico, pues son todo hormigón, tabiques de hormigón. Luego, la estructura es una estructura de 7 metros, o sea, en ese extremo hay una columna, acá hay otra columna, y el módulo es 7 por 7, y hay un voladizo de 2 metros. Este módulo estructural, bueno, nos agarró, primero, ¿qué es lo que estoy buscando? Este módulo de 7 por 7 permite generar una planta muy libre, la losa nervurada permite hacer un cirorazo continuo, o sea, muy económico. Ahora se hace con tergopor, eso casetonado, y se deja perdido. En aquel entonces se hacía con bloque de hormigón, lo cual alivianaba bastante. Y aquí ¿qué estamos viendo? Que hay una concentración de baños y cocinas que permite concentrar, y la cocina ha sido estudiada de tal manera que comienza la heladera, la máquina de lavar, la pileta de preparado, y luego la heladera, o sea, son 60, 1,20 m, no, discúlpeme, heladera, 60, 1,20 m, la cocina y finalmente el lavarropa. En esta tipología, que es un poco mayor, estamos viendo heladera, mesada, cocina, y dando la L de la cocina, viene la pileta de lavar y la máquina de lavar. Y la pileta de lavar estaba cubierta con una chapa metálica que se removía. Estas viviendas eran viviendas bien económicas, o sea que el costo por metro cuadrado era muy bajo. O sea, el equivalente hoy día, no sé, si el metro cuadrado promedio son 1.000, antes de la pandemia, esto hubiera costado 700, reconocían eso. Esta vivienda de 2 o esta vivienda de 3, rota en el piso siguiente o se superpone, pero esto permite generar esta variante de composición, o sea, este apilamiento sucesivo, o sea, con un principio muy simple, nada más que de utilización de la misma estructura homogénea, de arriba hasta abajo, pero con el principio de rotación que empiezo a explorar aquí, permito que pueda cerrar de una manera o de otra sin que cambie la estructura, sin que cambie nada más que esta riqueza morfológica se logra simplemente con un principio simplísimo. La continuidad estructural del núcleo es la misma, la estructura aportante es la misma, y lo único que varió es el perímetro. O sea que son recursos muy escasos, muy pequeños, bueno, pero son los que iría en aquel entonces, en los años 72 a 75, para generar esta riqueza formal. Adelante. Bueno, acá se ven las dimensiones, o sea, acá las superficies, como le digo, eran 100 metros cuadrados y la otra pero acá yo quiero volver a los principios, son los mismos que hemos señalado inicialmente. ¿Cuáles son? Un ascensor con núcleos de circulaciones que tiene parada cada nivel. O un ascensor con núcleo de circulación y con paradas cada 2 niveles. Una estructura, que es la estructura posibilitante, que en este caso tiene 7 metros por 7, que es esta, y un núcleo que absorbe los esfuerzos horizontales, que es este que también. Y un envolvente y una concentración de servicios. Eso es todo los principios que están rigiendo acá. Adelante. Las dimensiones ustedes después las pueden ver bien en las plantas y demás y analizar cómo está organizado. Adelante.
ejemplo creo que debe ser así, el último que le voy a mostrar. No, bueno, es un ejemplo que le voy a mostrar. Este fue un caso en los años 78, por ahí, o 79, no sé cuándo fue, eh, un conjunto, no antes de los planes de Fonavi, surgió la Universidad de Córdoba, llamó a inscripción de interesados para hacerse una casa propia, y porque se había conseguido un crédito del Banco Hipotecario Nacional, se anotaron 700 postulantes y se les dio a esos 700 postulantes la posibilidad de escoger entre 7 grupos de arquitectos. Bueno, yo tuve 3 grupos de docentes que me buscaron. En este caso eran 41 docentes de la Universidad de Córdoba que querían vivir en viviendas individuales, pero querían vivir a 5 cuadras de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura, de donde estaba el corazón de la universidad en ese momento, que era el centro de la ciudad, y querían vivir, todavía no estaba el Patio Olmos y demás, pero bueno, querían vivir a unas cuadras. Consiguieron este lote de 20 metros, creo, 20 por 40, pero por cierto querían viviendas individuales. Entonces la dificultad era de que efectivamente el plan de ellos era muy variado. O sea, había de los 40 personas, eran 41 para colmo, cada uno tenía un requerimiento distinto. Uno era una profesora, eran profesores de ingeniería, de arquitectura, había 4 arquitectos, 5 ingenieros, 6 economistas, qué sé yo, biólogos, médicos, había de todo. Entre ellos 3 arquitectos, profesores de la universidad, que habían sido compañeros míos, 4 ingenieros que conocí ahí, que nos hicimos amigos. Bueno, terminamos amigos, por cierto, de toda esta gente. Y lo difícil fue responder al programa, porque lo que querían era tenían la nostalgia de vida individual, y yo decía, ¿cómo hago para compatibilizar el programa tan variado que tenía? Porque unos querían la vivienda en un solo piso porque era una hija única que tenía una madre a cargo y que tenía cierta edad y que quería entonces el departamento en un solo piso. Otro otros querían tener un estudio que no financiaba el banco dentro del departamento. Bueno, lo cierto es que eran tan variadas que finalmente, después de probar por varios caminos que no me resultaban, finalmente decidí explorar por un camino que había visto yo en Baquema y que estaba antes en el Neufer, de los medios niveles, y decidí entonces explorar los medios niveles. Los medios niveles consistía una parada, en este corte que estamos viendo, tenemos una parada acá cada 3 pisos, vemos cada 3 pisos, cada piso, cada 2, cada piso, cada 2, cada 2, cada 2. O sea que adopté un sistema, me basé en los medios niveles, pero inventé un nuevo rompecabezas. El esquema parte de un principio de los medios niveles, en los cuales uno para en un punto y sube. En este esquema de la derecha se sube medio nivel al estar, se sube otro medio nivel a los dormitorios de la vivienda, otro medio nivel se sube a otros 2 dormitorios. Entonces, y hay un espacio común social en el medio, y en la parte inferior hay unas cocheras en la parte del fondo del terreno que permite medio nivel para abajo y medio nivel para arriba generar unas cocheras para los 40 habitantes de acá. Fue bastante, bueno, esto fue un rompecabezas que me tuvo durante 1 mes y medio tratando de descifrar cómo hacerlo. Esta es la planta del nivel en la que está el espacio común, en la que no financiaba el banco, o sea que se hizo el medio nivel, pero no se construyeron los edículos que tenían que estar allá adentro, que era un lugar para el portero,
un lugar para las reuniones de consorcio y un espacio público y asadores en el medio. Bueno, no se construyó eso, pero quedó abierto y es un espacio socializante y socializador. En el medio está el núcleo circulatorio de 2 ascensores con el incinerador en el medio y la escalera, y luego hay departamentos en la parte posterior y departamentos hacia el frente. Adelante. El módulo de 20 metros lo dividí en 3 módulos de 660. O sea que decidí hacer una estructura de una pantalla estructural cada 6,60 metros, que esa pantalla estructural actuara como un árbol y que no fueran una suerte de cigüeñales, de lo cual surgían este sistema, pero que estaban contenidos entre lo que se llaman vigas pared. Decidí que en lugar de hacer vigas y paredes independientes, decidí hacer una viga pared cada 6,60. O sea que cada célula está contenida en tabiques de hormigón de 30 centímetros entre medio de los departamentos. Y la vivienda, volvamos al caso anterior, volvé por favor. Los colores indican las tipologías. O sea, acá este es una célula, ven que tiene 2 niveles, acá tienen otra que tiene un solo nivel, luego tenemos otra con también otros 3 niveles distintos, ven que son distintas entre sí. O sea que hay, acá tenemos ustedes ven que hay uno, este es el caso del departamento de un solo nivel. Bueno, ahí ven ustedes la variedad tipológica de este rompecabezas. El rompecabezas vamos a ver ahora en una planta para ver cómo se desarrolla. En esta planta estamos viendo, está la parada de ascensor, se baja, se circula, y esa circulación nos lleva. Abrimos una puerta en este punto y bajamos a un departamento. Hay 2 puertas acá. Una es para subir y otra para bajar. O sea que esta circulación nos lleva a 2 puertas acá, 2 puertas acá, 2 puertas acá. Bajando un nivel, se baja a un estar comedor cocina. Este es un estar comedor, esta es la cocina. Vamos a estar en este departamento, la foto que están viendo ahí arriba está sacada de este estudio de la parte superior. El señor quería un estudio, entonces lo vendimos como estar, comedor el de abajo, y este es el estar comedor, este no tiene ese estudio, pero todos los departamentos, digamos, el 60% de los departamentos empezó a tener estudios en los extremos. Acá ven, ahí está el tabique sanitario. El tabique sanitario son esos cuadrados son los conductos de ventilación y bajada de sanitarios. O sea, tiene que haber hay unos conductos Espiro, que son las ventilaciones de los equipos de gas, que se van conectando cada 2 pisos, van teniendo unas rejillas y permiten ir hasta la parte superior. Acuérdense que el gas tiene que ventilar a los 4 vientos y tiene que ir hasta la parte superior. Y también en la bajada de cloacas, o sea que estas son bajadas sanitarias y montantes de gas. O sea que la dimensión de ese recinto, de ese espacio, está dado por el número de cada montante de gas sumado. Está el detalle de eso en los planos de obra, en la que tienen que entrar todos los tubos, más el espiro, que es una especie de pieza de hormigón de 20 por 40 o por 60, que se va conectando cada 2 pisos. O sea, tiene un conducto continuo y luego unos que van conectándose entre sí cada 2 pisos. Pero lo interesante de esto es, hay una concentración de servicios. Hay un núcleo de cocina, lavadero, y luego, cuando entramos, tenemos una guardería o ropería.
está contigua a ella. Cada departamento, cada puerta lleva a su ropería, y uno sube y otro baja las escaleras. En el mismo lugar, suben y bajan. O sea, acá tenemos, bueno, este no es el caso, pero acá hay una escalera que sube a este departamento y hay una escalera que baja a otro departamento. Para que no aparezcan espacios estrafalarios, digamos, espacios sin uso, es necesario respetar una ley, que es que las losas tienen que ser iguales, la del frente y la de atrás. Y tiene que haber un eje que atraviesa todo el conjunto, que tiene que estar, tiene que ser absolutamente simétrico. Y ahí hacer las losas, la losa esta de atrás y la losa de adelante son iguales. Eso nos garantiza de que no aparecen espacios intersticiales sin uso, no atribuibles. Adelante. No sé si hay algo más. Seguir, ahí está. En lo siguiente, ahí tenemos las escaleras llegando a los dormitorios. Esos son los dos dormitorios al frente y dos dormitorios atrás. Acá, en estos casos, se suprime uno y aparece una doble altura. Bueno, este caso es el extremo, es uno de estos extremos. Los dormitorios están arriba. Es la única que pudimos entrar y sacar fotografías el año pasado, que lo sacó, creo, Ademar, y que filmó Ademar. O sea que Ademar tiene una filmación de unos 3 minutos o algo por el estilo, 4 minutos, poco, desgraciadamente, pero que les puede ayudar a ver con más claridad esto que visitamos. Pero acá lo pueden seguir, o sea, si las miran con detenimiento, créanme que no es nada complicado, ¿eh? O sea, es muy pavo todo esto. Esta escalera, bueno, sería para tener un estar comedor en la parte inferior y 4 dormitorios arriba. En este se tenía el estar comedor, el dormitorio, había, acuérdense, un dormitorio en el nivel, que era el estudio. Ahora, ¿qué sucede con estos departamentos? Que estábamos excedidos. O sea, estábamos excedidos en un 10 a 15% de la superficie. Lo que pedía la municipalidad, el banco, era un plano de pre-horizontalidad para poder verificar que efectivamente cada departamento iba a tener lo que estaba especificado. Bueno, como nunca nadie consiguió entender bien los planos de yo le daba los planos de pre-horizontalidad con toda fidelidad, pero como nadie conseguía entenderlo, nadie se dio cuenta. Pero estaban excedidos todos los departamentos en un 15%. Bueno, como por suerte no se dieron cuenta nadie, yo durante 10 años nunca dije nada, no fuera a ser de que la empresa reclamara mayores costos, que redundaría en una demanda al banco por parte de los propietarios, la empresa al banco y a los propietarios al banco y a la empresa. O sea, bueno, me eliminé este problema a través de quedarme callado durante como 15 años, creo, hasta que me encontré con uno de los, no sé por qué surgió en la conversación, con uno de los arquitectos amigos que vivían ahí adentro y le conté esta realidad. No, dice, ya nos dimos cuenta cuando encargamos los planes de propiedad horizontal, efectivamente resultó así. Ah, bueno, se dieron cuenta ustedes. Yo no sabía nada, me he dado cuenta ahora. Bueno, de estas viviendas que hemos visto, pasamos a esta realidad. Esto es lo que estamos haciendo hoy día. ¿Qué es esto? Son viviendas en Córdoba, hechas en un triángulo cerca de la ciudad universitaria. Son viviendas generalmente para solos y solas y para estudiantes. Son viviendas, no me recuerdo de cuántos los metros cuadrados, pero vamos a ver las tipologías. No hay en ninguno de estos casos, como este tipo, ¿cuáles son las tipologías acá que funcionan? Acá hay tales comedores en estos puntos, cocina, 2 dormitorios en los extremos, o sea, departamento de 2 dormitorios, departamento de 1 dormitorio. Y lo único que busco es que
estos departamentos de un dormitorio pueden ser todo en un solo estudio. O sea, las búsquedas en esto son unas estructuras, un núcleo central, unas estructuras portantes en estos elementos extremos, una resolución tecnológica de unos muros de huecos, también de panderete y ladrillo y de piedra por fuera, o sea, muros tomados con unos adhesivos muy importantes y muy resistentes, que son, no me recuerdo en este momento cómo se llama la fábrica que nos da los premios. Bueno, no me recuerdo cómo se llama en este momento, ustedes lo van a encontrar por ahí. Hay ¿Era Weber? ¿Cómo? ¿No era Weber? ¿Cómo? Weber. No, no. No. No, tiene un premio que da de todos los años, qué sé yo. Bueno, un adhesivo alemán, no me recuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. En esto es que, ¿cuál es el tema en este? Acá no tenemos, ya no hay crédito del banco hipotecario, o sea, el último que construyó fue uno excepcional allá en los años 2000, pero de viviendas individuales, por eso no se lo muestro, que fueron como cerca de 800 viviendas frente a un CPC en el fines de la década de los 90. A partir de 2000 no ha existido financiación del banco hipotecario, el banco hipotecario se privatizó, pasó a ser IRSA, lo compró IRSA y ahora afortunadamente he escuchado ayer que después del arreglo va a haber estos planes Procrear, ojalá que prosperen, ojalá que se pueda hacer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante todo esto? Porque lo que estamos viendo acá es la financiación privada, y la financiación privada es limitada, y no hay, eh, y hay los márgenes razonables de la construcción, pero nada más. O sea, no hay una búsqueda, hay como un abandono por parte del Estado de su rol fundamental. Uno se pregunta en este momento, ¿qué sucede? Es que finalmente ha dejado de ser objeto de inquietud el tema de la vivienda y ya no es fashionable, o sea, no es atractivo desde el punto de vista arquitectónico. O sea, salvo los casos de políticas constantes, como el de Holanda o el caso de España de viviendas sociales, no vemos una política sostenida. Por un lado pasa esto, o sea, puede ser esto. Por otro lado, ha dejado de ser un tema en una sociedad de consumo y de extremos de concentración, en que 10 personas tienen el equivalente al 90% del Producto Bruto Mundial. ¿Qué sé yo? O sea, de concentraciones de fortunas como la de Google, Apple, Bezos, Gates, etc. Hay una polarización tan extrema de la riqueza que la clase media se ha reducido hasta en Estados Unidos, donde la clase media era un 40-50%, hoy día es apenas un 20%, o sea que no hay gente que pueda tomar los créditos, no hay búsqueda, no sé, parecía ser como que los arquitectos hemos desistido del tema social y del tema crucial, o bien que ha dejado de ser de interés. O sea, el Star System instituye que los temas de los museos, de las grandes instituciones, son más atractivos desde el punto de vista formal y desde el punto de vista estructural y arquitectónico que estos. Entonces, no vemos que las únicas viviendas que se reproducen son viviendas de alto costo desarrollados en Nueva York por la Saja o en Milán, o sea, viviendas no viviendas sociales, sino viviendas, los grandes arquitectos no están haciendo viviendas sociales. O sea, salvo MB, LDB, pocos ejemplos. ¿Qué sucede?
hemos abandonado a los arquitectos nuestra conciencia y nuestra responsabilidad social con respecto al tema que nos dio nacimiento a los arquitectos como arquitectos modernos, o es que no es un tema atractivo para las corporaciones, no es atractivo para los gobiernos. O sea, nos encontramos, yo creo que yo reivindico la necesidad de plegarnos a la vivienda social, porque creo que es un tema importantísimo. O sea, acá vemos los dos productos. El producto de la vivienda social a mano izquierda y el producto de la vivienda privada construida con financiación privada a la derecha. O sea, hay un abismo de diferencia. No es un problema solamente de tipo formal y de tipo tecnológico y lingüístico. No, es un problema esencial. Es un problema, mientras en la izquierda tenemos toda una búsqueda y una posibilidad de exploración y de interés arquitectónico y al mismo tiempo de innovación tipológica y de innovación de calidad de vida. En la derecha es la respuesta al mercado, o de un mercado que en Córdoba propone nada más que esto, o sea, viviendas individuales, viviendas colectivas a la proximidad de la universidad para estudiantes o para solos y solos. O sea que no hay una política de vivienda en el país. Esto me parece importante rescatar. Me parece que es importante volver al tema de la vivienda social. Creo que los 3 millones o 4 millones de déficit de vivienda de la República Argentina, una vez que superemos tantos problemas que tenemos estructurales y, en el país, con un país de 30% de pobres y pronto de 50%, obviamente que este tema pareciera ser que más que un problema técnico pareciera ser un problema de tipo financiero. Entonces uno se pregunta, es que la finanza no le interesa esto, y por cierto no tiene por qué interesar en las finanzas esto, o sea, no son benefactores de la humanidad. O sea, al capitalismo le interesa la rentabilidad, le interesa a la plata, le interesa generar más plata. No tiene esta conciencia, pero nosotros, que somos herederos de toda una tradición de 100 años de búsqueda de políticas sociales, de políticas que nos han llevado a una exploración importante y a un resultado tan importante, a contribuciones tan importantes en la historia, creo que no podemos renunciar a esto. Creo que tarde o temprano los problemas vendrán por sus fueros, recuperaremos este problema que tenemos hoy día, o sea que cuando superemos las pandemias, superemos los problemas estructurales y de fondo del país, finalmente tarde o temprano volveremos a tener la capacidad de resolver y de abordar estos temas centrales y que deben estar en el centro de nuestra conciencia y de nuestra solidaridad humana y de nuestro interés arquitectónico. Yo agradezco tener la edad que tengo y haber tenido oportunidad de haber hecho, cuando tenía 30 años, las experiencias que hice. O sea, y deploro no poder hacerlos ahora, que soy un poco más sabio y más ingenioso que cuando tenía 30. O sea, lamento mucho. Bueno, pero así es la vida. No me resigno a no pensar de que debemos abordar los mismos problemas. Yo soy el mismo cuando tenía 20 y tantos, cuando tenía 35 o ahora. Soy el mismo. Espero verlos pronto. Chao, Miguel, gracias. Chao, Miguel, Chao, gracias. Tere. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chicos.